ha unido acá en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado de hoy, el doctor Giorgio Siringo, físico de la Universidad de Roma La Sapienza, con una tesis en cosmología experimental, doctor en astronomía de la Universidad de Bonn, con una tesis sobre la polarización en regiones de formación estelar de longitudes de onda submilimétricas. Actualmente es Senior Radio Frequency Engineer, Front-End Technical Lead y Spectrum Manager en ALMA. Y vamos a conversar sobre varias cosas interesantes y los desafíos actuales y futuros en un tema que ya les comentaba, era la interferencia por radiofrecuencia, que eventualmente puede tener un impacto en las operaciones de ALMA. Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Gracias, buenas tardes. Acá estamos. Me encuentro en ese momento de turno, propiamente en Alma. Eh, para que no lo saben, Alma se encuentra en el norte, en la segunda región. Estamos acá cerca de San Pedro de Atacama. Un poquito más arriba, en este momento me encuentro en la sala control, que es un lugar a 3.000 metros de altura, de donde controlamos todas las operaciones. Y Fantástico. típicamente, sí, el trabajo se hace en conjunto con operadores que están también en Santiago, astrónomos. Y bueno, hoy, por ejemplo, es un día particular porque es mi día, porque como yo trabajo en el departamento de ingeniería, hoy tenemos tiempo técnico, tiempo de ingeniería, entonces estamos haciendo trabajo más ingenierístico. Pero Bueno, ya entregué el sistema a los astrónomos. Así que perfecto. ahora. Bueno, muchísimas gracias, Giorgio, por recibirnos en tu lugar de trabajo y poder conversar de estos temas que son sumamente interesantes. Pero antes de entrar en ellos en particular, nos gustaría entender primero cómo llegaste donde estás. Y evidentemente no me refiero al trayecto de Santiago a Antofagasta en avión, me refiero cómo te empezaste a enamorar de la física. ¿Cómo fueron tus aproximaciones con la Eh, ciencia y cómo fue eso? ¿Lo recuerdas bien? ¿Cómo fue? Sí, estuvo bastante natural el proceso porque mi papá era profesor de liceo, ¿no? de matemática y física. Entonces en mi casa siempre se hablaba de matemática, de física, este tipo de cosas. Yo tengo un hermano mayor también, él también le apasionaba la física. Yo creo que mucho partió con esto, con la imprinting por parte de mi padre y mi hermano mayor. Y Mm. ahora mi hermano también es profesor universitario de física teórica Mira, a la Universidad de Catania. claro. Yo pero me trasladé, me fui a Roma porque me gustaba más que la física, que la que se decía en la universidad donde estaba antes, era más Mm. física nuclear, física de la materia. Yo quería Perfecto. hacer astronomía. Me Ya. fui a Roma a hacer cosmología experimental. Esto era un mundo nuevo para mí, me Sí. gustó muchísimo y aprendí mucho. En la, Así que empecé a trabajar en este sector muy específico de la radioastronomía que se llama milimétrico y submilimétrico. Entonces, para entenderlo, el nombre viene de la longitud de onda. Claro. Son ondas chiquitas que tiene como la dimensión de alrededor de 1 milímetro, por eso se llama milimétrico. O más Claro. chica, entonces submilimétrico. Milimétrico. Esa es exactamente la frecuencia que utiliza hoy ALMA. Claro, estamos hablando de muchos años atrás, cuando ALMA aún no existía. Sí. Yo empecé como un trabajo pionerístico, ¿no? Un trabajo ante litteram, ¿no? Haciendo este tipo de radioastronomía. Y después me trasladé a un instituto específico donde se hace solamente radioastronomía. A la universidad estaba el departamento de física. Claro. También mi grupo tenía un telescopio en la Alpes, ¿no? En la cordillera Mm. de los Alpes, que está cerca entre Italia y Suiza. Suiza. Y, pero era chiquitito, era como poco, se podía hacer poquito. Ya. Me fui a Bonn para hacer el doctorado, de allá el PhD internacional se llama, con la Universidad de Bonn y con el Instituto Max Planck para la radioastronomía, que se encuentra en la ciudad de Bonn. Y después me tomaron a trabajar allá por distintos años, hasta el 2009. Ya. Y mi trabajo consistía en esto, hacer observación en el milimétrico, submilimétrico, y muchas veces venía a Chile. ¿Esto por qué? Porque Chile es el país que tiene una calidad del cielo incomparable. Efectivamente, ahora está, es claro en toda la organización de astronomía, toda la comunidad, que el Chile tiene el mejor cielo del mundo, Claro. prácticamente. En particolare por este tipo de radioastronomía que hacemos nosotros, que esto que es Mm. milimétrico, submilimétrico, a nosotros nos sirve un sitio que sea árido,
que Claro, sea frío y que sea en alta montaña. Entonces el desierto de Atacama es perfecto. sí. Y así yo me movía de Bonn a Atacama, hasta el final que en el 2009 me ofrecieron un contrato de la ESO, de la European Southern Observatory, y me quedé a vivir en Chile. Así llegué acá. Oye, es interesantísimo cómo parte esto en la casa, porque con muchos invitados Sí, nos ocurre, es la casa, súper importante esa estimulación, cuando empiezan a aparecer estas conversaciones al comienzo y uno se empieza a encantar con ciertos temas. Y para ti la radioastronomía aparece temprano en tu carrera, la que te tiene trabajando actualmente en Alma. Y mencionaste algo que es súper interesante, tiene que ver con Chile y estos cielos que son muy apropiados sí, para la astronomía. Pero habitualmente cuando uno habla de astronomía, lo primero que piensa es en observación astronómica visible. sí, Cielos oscuros, grandes espejos, sí, los lentes ya casi no se usan, son espejos sí, gigantescos, pero la radioastronomía tiene otros requerimientos, tal vez el cielo oscuro no es tan relevante. Tú lo mencionaste, sí, altura, poca atmósfera, muy seco, condiciones sí, desérticas, y por supuesto acá no estamos hablando de grandes espejos, estamos hablando de antenas. En ese sentido, ALMA tiene un montón de antenas, 66 antenas, sí. que en el fondo actúan como una gran antena. Háblanos un poco de esta tecnología, para qué tipo de observaciones se utiliza y por qué es relevante en ALMA preservar las condiciones que hoy permiten su operación. Sí. Bueno, Em, correcto, todo lo que tú estás mencionando es correcto. Chile no solamente, bueno, estaba hablando en particular de la astronomía, de radioastronomía milimétrica y submilimétrica, pero Chile es famoso en el mundo por su cielo limpio, también para la observación óptica, la observación en la luz visible o en el infrarrojo cercano a la luz visible. Esto que necesita también un cielo bastante limpio. Y por eso tenemos mucho telescopio óptico también, ¿no? Están construyendo de nuevo. La ESO misma está construyendo el ILT, que va a ser un telescopio el más grande del mundo, 39 metros de espejo primario. Y también hay otro proyecto como el Giant Magellan, que va a ser construido, el Vera Rubin, que va a ser un telescopio para hacer survey. Voy a hablar más tarde de esto porque está conectado al tema de los satélites. Y la radioastronomía se hace principalmente más al norte, donde estamos nosotros acá cerca de San Pedro. Hay otro radiotelescopio también, hay el radiotelescopio Apex, donde yo trabajaba cuando vivía en Alemania, porque me mandaban de Alemania a Apex. ALMA aún no existía. Apex estuvo el primero radiotelescopio, así para decir. Y después me mudé a ALMA. Y entonces, el tipo ahora hablando de ALMA específicamente, necesitamos este tipo de cielo por dos razones. Una es la presencia de vapor de agua en la atmósfera, ¿no? Y, porque trabajamos en una radiofrecuencia que es muy parecida a las microondas. Todos saben que el horno a microondas que tenemos en casa, ¿no? Efectivamente funciona con la molécula del agua. Si yo pongo un vaso de vidrio en el microondas, sin agua, no se calienta el vidrio. Si le pongo agua al interior, empieza a hervir. Entonces, es la molécula del agua que absorbe las microondas. Eso es bueno que si yo quiero hacer cocina, si yo quiero calentar los alimentos. Pero para la radioastronomía milimétrica es malo, porque significa que la radiación de este tipo, que viene de la microonda, que viene de la fuente, de una galaxia o de un sistema estelar afuera, se la absorbe el vapor de agua de la atmósfera y no llega a la Tierra. Entonces, si yo pongo un telescopio come ALMA cerca, no sé, del mar, no veo nada, prácticamente no se ve nada. Necesitamos un sitio donde no hay mucho vapor de agua y posiblemente, como decía antes, en altura. El tema de ser frío ayuda porque cuando la temperatura baja bajo cero, el agua se transforma en hielo y el hielo tiene otra propiedad, es transparente. Así, esto también ayuda. Ahora, hay un otro tema ahora. Este es el tema del vapor de agua como componente que absorbe la radiación. Es un problema, obviamente, porque necesitamos, si no, no se puede mirar. Pero hay un otro tema, que ALMA es un interferómetro. Entonces tengo que explicar brevemente qué significa esto. Estas 66 antenas que estábamos hablando trabajan en conjuntos.
no trabajan todas las 66 juntas, pero trabajan como en subconjuntos. Típicamente tenemos un conjunto de 45, 50 antenas que hace un tipo de observaciones científicas. Otro grupo, no sé, de 10 antenas hacen otro proyecto y, por ejemplo, otras 3 o 4 hacen otro proyecto en paralelo. Ahora, para trabajar en conjunto esta antena, necesita de estar sincronizada entre ellas, pero también necesita que la radiación que viene del cielo, que pueda llegar, como se dice en terminología técnica, en fase, o sea, que llega simultáneamente a la distinta antena. El problema que es que si las antenas están posicionadas a distancia de muchos kilómetros, como están en ALMA, el vapor de agua que está encima de la antena es distinto por cada una de las antenas. Entonces, esta señal llega con un retardo, llega un poquito más temprano en una, luego en una otra, y se pierde la capacidad de sincronizarse. Entonces, esto también es importante, no solamente la cantidad de vapor de agua, pero también tiene que ser estable, tiene que ser quieto, tiene que ser el más tranquilo posible. Y eso significa que nosotros podemos observar de día y de noche, pero es claro que de noche es mucho mejor, porque de día tenemos el sol que produce turbulencia en la atmósfera, empieza a mover el aire, empieza a mover el vapor de agua y se pierde un poquito esta, que nosotros en términos técnicos se llama coherencia, se pierde la coherencia entre las antenas de alma. Entonces, estos son los dos parámetros más importantes. La coherencia, decíamos, para hacer interferometría y la transmisión. En los dos casos, Chile tiene el mejor cielo del mundo. Lo que es fantástico, y de hecho, nuestro país se ha preocupado por tratar de preservar esas condiciones tan especiales, y es uno de los pocos países del mundo que tienen legislaciones que regulan, por ejemplo, el tipo de luminarias que se pueden instalar en la segunda, tercera y cuarta región, justamente para tratar de impedir la contaminación lumínica que eventualmente puede tener un impacto negativo en los observatorios que trabajan con luz visible, Sí, Tololo, Paraná, La Silla y qué sí. sé yo. Sin embargo, la radioastronomía también puede sufrir de algunos problemas que son producidos por actividades humanas, actividades que se producen tanto en la Tierra como en el espacio. Giorgio, Sí. cuéntanos un poco qué sabemos hoy de las actividades humanas que eventualmente pueden interferir en las actividades de un radiotelescopio como el de ALMA. Buena pregunta. Disculpa. El tema es que efectivamente, como tú mencionaste, la actividad humana también requiere el utilizo del espectro electromagnético. Lo que yo estoy trabajando ahora, uno de mis cargos es de Spectrum Manager, sería que tengo que encargarme de monitorear y mantener el espectro electromagnético que utilizamos en ALMA el más limpio, el más fruible posible para hacer una observación astronómica. Y entonces esto es un tema que estoy tratando personalmente. Y la actividad humana, pero también es importante. O sea, de verdad, si uno lo ve por la persona que no se interesa de ciencia, es más importante tener un medio de comunicación, utilizar la radio o cualquier sistema que se basa en la radio. El día de hoy estamos todos conectados con los teléfonos celulares, no tenemos internet banda ancha, todo este tipo de tecnología nueva que utiliza el espectro electromagnético. Ahora, una ventaja que tenemos nosotros en ALMA es que la frecuencia la radiofrecuencia que nosotros observamos del cielo son relativamente altas. Nosotros empezamos con 35 GHz y para ponerlo en el contexto, usted tiene que pensar un teléfono celular normal utiliza como alrededor de 1, 2, 3 GHz. El Wi-Fi, por ejemplo, que tenemos todo en dispositivos móviles, está como entre los 2, los 5, los 6 gigahertz se mantiene en este range, entre el 2 y 6 gigahertz. Entonces nosotros somos mucho más encima de esto. Eso nos garantiza que la interferencia de radiofrecuencia en ALMA eh, no viene de la Tierra. O sea, tenemos muy poca probabilidad que alguien hace interferencia que sea producido directamente en la Tierra. Aparte cuando lo producimos nosotros mismos, porque nos capita también que tenemos equipo que emite radiofrecuencia y puede interferir con nuestra observación.
Entonces nosotros lo controlamos, tenemos todo un sistema de coordinación, no solamente en ALMA, pero también con los otros observatorios radio que están en el Parque Astronómico de Atacama, que sería el telescopio Apex, el telescopio Polar Bear, el telescopio Simons. Tenemos un grupo de telescopios que podremos interferir entre nosotros, entonces tenemos que coordinar este tipo de trabajo. Ahora, lo que quería decir es que la tecnología de telecomunicación es muy importante. Entonces, lo que tenemos que aprender es de convivir, de utilizar el espectro electromagnético de forma que sea utilizable para todos, para que sea bueno para la radioastronomía, pero que sea también bueno para la nueva tecnología que están desarrollando ahora. El problema es que la tecnología se desarrolla tan rápidamente que hay como una falta de marco legal para regularizar alguna de estas actividades, en particolare por los operadores de radio telecomunicaciones e in particolare por los operadores de satélite. Porque como decía antes, el sitio de ALMA está bastante aislado, nosotros en ALMA tenemos frecuencia alta, así que estamos protegidos de forma casi natural de casi todas las radioemisiones típicas de los dispositivos que se utilizan en la Tierra. Pero lamentablemente no estamos protegidos por lo que viene del espacio. Claro. Estamos abiertos. Así que esto está por transformarse un poquito en una amenaza, vamos a Claro. decir. Oye, Entonces Giorgio, tenemos que prevenir. es bien interesante porque tú lo mencionaste, el espectro electromagnético no es propiedad de nadie, No, y tenemos que exactamente. tratar de encontrar formas en que todos los usos que queremos darle Sí, puedan realizarse de la mejor manera posible sin que uno interfiera con el otro. Y correcto. te comentaba al principio que Chile tiene legislación especial, leyes especiales, que Sí, protegen la oscuridad de los cielos. Pero este es un sí, problema que no se produce desde Chile. Son, por ejemplo, constelaciones de satélite que andan a baja altura y por lo tanto Chile no puede hacer nada al respecto. Esto va a requerir necesariamente de conversaciones entre el mundo privado, los estados y agencias que puedan de alguna forma ir generando una forma de entendimiento para que todas estas actividades puedan ocurrir sin que ninguna tenga un efecto detrimental en la otra, sin que lo afecte de manera negativa. Actualmente, Giorgio, considerando además que las constelaciones de satélites todavía están creciendo, sí. vamos a terminar con probablemente decenas de miles de pequeños satélites en órbita. ¿Cuál es el estado actual de este problema? Bueno, nosotros como Alma en ese momento, exactamente ahora, no tenemos radio, interferencia radio por los satélites. Perfecto. ¿Esto por qué? Porque casi por casualidad, porque prácticamente en Chile los operadores de satélite que están actualmente funcionando, que son Starlink Claro. y Amazon Kuiper, Sí. estos dos operadores tienen una serie de antenas en el territorio chileno que solamente trabajan hasta los 20 GHz. Ah, Entonces ellos comunican con los satélites hasta esta frecuencia perfecto. y prácticamente los satélites cuando pasan encima del territorio chileno no emiten frecuencias que sean encima de los 20 GHz. Y por eso hasta hoy estamos protegidos. Ahora, ¿por qué digo hasta hoy? Porque efectivamente Starlink y como también hay una otra compañía que se llama AST Space Mobile que produce un satélite que se llama Blue Walker y hay Amazon Kuiper, toda esta compañía tiene ya autorizaciones en Estados Unidos para utilizar frecuencia más alta, en particular frecuencias que caen en la banda de observaciones de ALMA, a 37, 40 GHz, 42 GHz, hasta llegar a 67, 70, 76. Esas son bandas de ALMA. Pero afortunadamente hasta este momento no la utilizan cuando pasan en el territorio chileno. Ahora, lo que decía antes, tenemos como un problema de falta de regulamentación a nivel internacional. Porque lo que pasa, como tú correctamente mencionaste, estos operadores de satélite son de uno estado específico. Ellos tienen autorizaciones por allá, lo mandan en el espacio, pero después el satélite está en órbita y se mueve alrededor de todo el planeta. Entonces podría afectar cualquier lugar de la Tierra. Esto exactamente, por un lado, es positivo porque significa que tenemos conexión
de internet, conexión de datos, de telefonía, prácticamente en cualquier lugar de la Tierra. Esto es un servicio muy bueno. Entonces, yo soy en favor de esto. Es correcto que la tecnología vaya mejorando nuestra calidad de vida de una forma. Por otro lado, pero lo que se decía antes, es importante que sea compatible con todas las otras actividades de la humanidad. Esto es exactamente el punto donde falta una regulamentación clara. Ellos están lanzando satélites a una velocidad muy Velocidad. alta, Sí. entonces se está populando todo el espacio cercano, que son entre los 360 y casi los 800 kilómetros de distancia. Son Claro. cerca, eso, no son tan Sí, lejos. Es casi como la distancia entre Santiago y La Serena, claro. para hacer un ejemplo. Y, y me están poniendo miles de satélites. Sí. Y yo temo que en un próximo futuro empiezan a utilizar la frecuencia más alta y van a ocupar la frecuencia de ALMA. Ya están Sí. autorizados a hacerlo en Sí. Estados Unidos. Y Ahora, yo, sí, dime. ¿por qué para estas empresas sería deseable utilizar frecuencias más altas que se solapan con las de Alma? Ah, muy buena pregunta. Mira, el tema es que ellos están intentando de conectarse directamente a los teléfonos celulares. Esta la nueva generación de satélites tiene la capacidad de hablar directamente con nuestro teléfono. La Perfecto, sí. ventaja es que en el día de hoy uno tiene que comprarse el equipo de Starlink, por ejemplo, con una Claro, antennita particular, con un sí, router, tiene que sí, montarlo en el techo de la casa. sí. Y esta es como una limitación. Ellos están intentando ahora de hacer que todos los satélites pueden comunicar también con nuestro equipo que es normal, el equipo que ya tenemos. No hay que comprar un Perfecto, equipo nuevo, una nueva herramienta. sí, ¿El problema cuál es esto? El problema que ellos tienen es que cuando se conectan muchas más personas, claro. ellos necesitan más ancho de banda para transmitir toda esa señal a todos los usuarios, pero toda la señal al final viene de una antena que está en la Tierra, está en un determinado lugar. Esta única antena, cuando el satélite pasa, se comunica con esta base que está en Tierra, toma todos los datos, hace toda la transferencia por miles de usuarios. Claro. Entonces necesita un ancho de banda muy grande nella comunicazione con la que si chiamano antena de base, antena, las gateway stations que están en la Tierra. No es tan por la comunicación con los usuarios, es más Perfecto. por la comunicación central, que está Sí, centralizada donde pasan todos los datos. Y ahora, por una ley de la física, prácticamente, si uno va a una frecuencia más alta, tiene más ancho de banda, automáticamente. Entonces ellos, para obtener más ancho de banda, para conectar más usuarios, están intentando de subir en frecuencia, están subiendo a los 40, como decía antes, 70, 80, sí. y tiene también proposal para entrar en la banda que está encima de los 100 gigahertz, 120, 150, esas son otras bandas de ALMA también. Nos van a ocupar la banda 1, la banda 2, la banda 3, la banda 5, la banda 6. Están ocupando casi toda la banda Sí, baja de ALMA. Ahora, esto podría ser un problema, ¿eh? sí, No lo tenemos al día de hoy. claro. Pero Tú, esto es la tú, respuesta. O sea, el tema es que ellos necesitan más ancho de claro. banda. Entonces mueven a frecuencia más alta. Tú mencionabas que estos son cosas que eventualmente podrían ocurrir, lo que es muy bueno porque quiere decir que todavía no ha pasado. Pero ciertamente, Exactamente. entendiendo que la tecnología de comunicaciones entre estos satélites y las antenas centralizadas podría en el futuro exigir mayor ancho de banda y por lo tanto ocupar la frecuencia de banda de ALMA, se va a producir un problema. Y una Sí, cosa interesante es que en la construcción de ALMA han participado muchísimos países. No es el sí, esfuerzo de un país y por lo tanto eso da un peso mayor a la hora de poder conversar con respecto a este uso y la potencial interferencia, porque uno podría empezar a decir acá que esta inversión gigante que se hizo para poner en operaciones ALMA podría empezar a tener problemas por el funcionamiento de una iniciativa privada, como por ejemplo SpaceX. Y por lo tanto hay que sentar a conversar a las partes. sí. ¿Existen otros antecedentes con respecto al uso de tecnologías similares, Giorgio, y que permitan visualizar cómo se podría resolver este posible problema del futuro con regulaciones, con conversaciones, dejando cierto ancho de banda para Alma exclusivamente? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Existe come si dice, una istituzione internazionale che si occupa della regolamentación de la frecuencia, ¿no? Para radiotelecomunicaciones, pero también para aplicaciones científicas. Esto se llama en inglés, la sigla es ITU, que sería International Telecommunication Union. È una unión que hace parte de las Naciones Unidas.
Entonces, esto es una organización Mm. eh, que tiene detrás más de 200 países, presente todo el Claro. mundo. Y ellos están desarrollando nueva ley, nuevas reglas, pero como decía antes, estas reglas se producen en forma bastante lenta en comparación con el desarrollo tecnológico. Mm. Entonces están un poquito atrás. Lo que típicamente ellos organizan se llama la World Radio Conference. Estuvimos en una conferencia en el 2023, entre noviembre y diciembre, la hicieron en Dubái y se habló mucho también de este tema de los Mm. satélites. Ahora, esta conferencia pero lamentablemente se produce solo una vez cada 4 años. Entonces ahora tenemos que esperar el 2027 para la próxima. Y en la próxima participará Alma también, participará Alma por trámite de los partners de Alma. Y como tú dices, porque Alma es un proyecto global prácticamente, coinvolge muchos países, Norteamérica, East Asia, Europa, hay un poquito de todo. Eh, Alma va a tener yo espero en esto que lo van a tomar en consideración, que esto eh, tiene que ser evaluado bien el Sí. impacto que va a tener en la radioastronomía. Mm. Ahora, no es solamente ALMA, tenemos otros radiotelescopios. Por ejemplo, lo que están construyendo el Square Kilometer Array, SKA, eso también es un proyecto global muy grande y trabaja a frecuencia más baja de la frecuencia de ALMA. Y ese proyecto ya se ve Claro, afectado, claro. tiene un impacto bastante importante de los satélites de radiotelecomunicaciones. Claro. Y otro radiotelescopio también en Estados Unidos, del National Radio Astronomy Observatory, que sería NRAO. Ellos tienen el VLA, el Very Large Array, y también el GBT, el Green Bank Telescope, que es uno de los telescopios más grandes del mundo. Y se ven afectados también, porque ellos trabajan a frecuencia más baja y tienen una cantidad enorme de interferencias. Sí. Ahora, la segunda pregunta que tú me dijiste era, ¿cómo se puede manejar esta Claro. situación? Lo que está pasando en este momento es de verdad que la comunidad científica está más adelante de la política, para decir. O sea, estamos esperando ahora la próxima World Radio Conference que está en el 2027. Sí. Nos estamos preparando por esta. Yo creo que va a ser muy buena para la radioastronomía porque tenemos esto conjunto de radiotelescopios, estamos haciendo una unión de fuerza. Vamos a ser nosotros de ALMA, SKA, NRO y otro radiotelescopio. Nos vamos a unir a portar una voz más fuerte a la conferencia mundial. Pero antes de esto ya nos estamos preocupando entre científicos de organizarnos. ¿Y Claro. cómo lo estamos haciendo? Como se mencionaba antes, estamos intentando de hacer un utilizo compartido del espectro, Sí. compartido en la frecuencia y en el tiempo. O sea que cuando, por ejemplo, el radiotelescopio está apuntando a una determinada fuente en el cielo y en una determinada posición y con una determinada frecuencia, Sí. si nosotros comunicamos esta información al operador de Claro. satélite, cioè l'operatore, el satélite que transita en ese momento, puede puntar por otro lado o apagar totalmente esa frecuencia, Claro. utilizar otra frecuencia. Entonces, es un tipo de colaboración Sí. que necesita obviamente un nivel alto de coordinación entre las diversas organizaciones y lo estamos desarrollando tramite Internet. Ya. Prácticamente estamos desarrollando un sistema que ya está activo en el Green Bank Telescope en Estados Unidos y funciona así. El radiotelescopio pone en Internet, por trámite de como si fuera una página web, Sí. la información relativa a la posición donde Ya. está apuntando el telescopio y la frecuencia que está utilizando en un arco de tiempo de 30 minutos. Los operadores de satélite toman esta Toman. información directamente y automáticamente configuran los satélites que transitan en el campo de vista del telescopio para evitar interferencia. Claro. Y hasta ahora, el único operador de satélite que nos está ayudando en esto es SpaceX, ¿no? Ya. Con la constelación de Starlink. Ellos están participando activamente en este sistema de prueba, que estamos haciendo como una prueba, y parece que está funcionando bastante bien. Mira. Y lo vamos a implementar en ALMA también. Vamos a hacer el mismo tipo de implementación. Esto Sí. es bueno porque puede demostrar que efectivamente es posible compartir espectro si uno tiene la buena Claro. voluntad de hacerlo. Exactamente, lo que es muy bueno porque quiere decir que hay voluntad entre las partes
para poder Sí, hacer un aprovechamiento lo más adecuado posible de un recurso que, por cierto, es patrimonio de la exacto. humanidad. Ahora, Giorgio, tú nos mencionabas que el espectro de banda que ALMA habitualmente trabaja parte de los 35 GHz, eventualmente llega a los 950 GHz. Sí. ¿Es posible técnicamente para ALMA desplazarse más hacia arriba para intentar, o hay ciertas necesidades técnicas de mantenerse en ese rango de frecuencia en particular? Em, yo creo que no va a pasar que no vamos a desplazar más arriba, ¿no? Ya, Por dos razones. Una que es técnicamente muy difícil hacer observaciones de la Tierra a esa frecuencia, porque la ok, absorción del vapor de agua es mucho más fuerte. Entonces la perfecto. atmósfera no es transparente Claro, cuando uno sube más. Por sí, esto, frecuencias más altas típicamente se hacen o con globo estratosférico, perfecto. o había un avión, el avión Sofía, que tenía Perfecto, un sí, sí, radiotelescopio, sí, o se hace con satélites, típicamente de afuera de la atmósfera. perfecto, Y entonces esto no es muy atractivo para Alma de perfecto. subir en frecuencia. Y el otro tema es que la parte de frecuencia que está encima de los 150, 200 GHz, em, nosotros podemos hacer observaciones desde Alma, pero prácticamente para los operadores de satélites tenía que poner para llegar a la Tierra, pero para llegar a la Tierra y comunicar con los usuarios, debería utilizar antena enorme, debería poner mucha potencia. Se transforma en una dificultad tecnológica para ello porque el mismo problema, Sí, el vapor de agua de la atmósfera le absorbe la radiación sí, y entonces no logran comunicar con la Tierra del satélite a frecuencia más alta como de los 150 GHz. sí, Entonces estamos protegidos. sí, Seguimos protegidos sí, naturalmente encima de los 150, 170 GHz. No perfecto. creo que la van a ocupar esta frecuencia. Ok, No sí, hay ningún proyecto de satélites en esta frecuencia. Entonces yo creo que en ese sentido estamos sí, protegidos. El problema se mantiene entre los parte baja, 900 MHz, 1 giga, hasta llegar a los 100, 150 GHz. claro. Que es Y la no zona del afecta solo a ALMA, espectro. afecta también a SKO, afecta a NRO, tenemos distintos Exactamente, telescopios en todo el planeta prácticamente que están afectados a estos satélites porque se mueven en todo el planeta. Entonces el problema es global. tal cual. Y es interesante porque tú lo decías, no es solo ALMA, son muchos otros radiotelescopios que también están Sí, sufriendo este problema, que se vincula con este avance en la tecnología y con la necesidad de las compañías de telecomunicaciones de transmitir datos con frecuencias que son un poco más altas y que se empiezan a solapar con las sí, frecuencias que utiliza ALMA. Ahora, es interesante cómo eventualmente las conversaciones pueden llevar a generar un sistema que permita disminuir lentamente, ¿cierto?, la interferencia. Em, ¿Cuándo creen ustedes, Giorgio, que podría tener un sistema probado y funcionando en el que eventualmente otras compañías, porque entiendo que SpaceX está participando activamente en este sí, proceso que es como un piloto, pero que otras compañías, eventualmente si SpaceX lo hace, está súper bien, pero si hay otros actores en el fondo que igual empiezan a usar esa zona, chuta, hay que ir otro por otro. ¿Cómo se ve el futuro de aquí en más para tratar justamente de tener esas conversaciones? eh, muy buena pregunta. Y te digo, honestamente, no tengo una respuesta precisa a esto, porque efectivamente estamos evaluando distintas opciones. Pero eso está conectado a lo que te decía antes, que en el 2027 tenemos la nueva World Radio Conference y nos estamos preparando ya hoy. O sea, yo estoy involucrado en una serie de meetings donde se habla exactamente de este tema. Este proyecto piloto que estamos haciendo con SpaceX nos da una ventaja porque nos permite de demostrar a los políticos, Claro, a los exactamente. legisladores, que hay alternativa, que hay manera de hacer cosas de forma coordinada Mm. y también a los operadores de satélites. Por ejemplo, te puede ser un ejemplo. Cuando ellos hicieron esta prueba con el GPT, apagaban la frecuencia de Starlink y seguían interferencias y se dieron cuenta que eran los satélites OneWeb. De la constelación OneWeb tenía más o menos el mismo canal de frecuencia, entonces si uno no pone de acuerdo todos los Sí, operadores, exactamente. esto no va a funcionar. Y la única entidad, como decía antes, que puede poner todo de acuerdo es el legislador internacional, entonces tiene que Claro, ser la International Telecommunication Union. sí. Y yo entonces creo que todo se lo vamos a jugar en estos 4 años. Sí, Ahora son tres casi. Eh, sí, este, el partido lo vamos a hacer ahora.
Sí, Tenemos que tener cuidado lo que vamos a proponer, que sea factible, que sea realizable sí, efectivamente, que sea también atractivo para la economía, para los sí, operadores de satélite, porque, como decía antes, estos desarrollos tecnológicos lo necesitamos. Yo no estoy en exactamente. contra de esto como Sí, radioastrónomo. sí, Solo quiero que sea regularizado por ley. sí, sí. Absolutamente. Yo creo que acá, y particularmente para Chile, que fue uno de los primeros países del mundo en tener disponible conexión a Internet satelital gracias a Starlink, por ejemplo, cuando uno ve lo complejo que es nuestro país desde el punto de vista geográfico, Sí, contar con un sistema de Internet satelital se hace fundamental, porque hay zonas sí, donde de verdad no hay cómo poner antenas. Y por lo correcto, tanto, sí, ya ha quedado demostrado, este servicio es tremendamente útil. Pero al mismo exactamente, tiempo debe convivir, debe poder convivir con otro tipo de actividades como la radioastronomía para poder exactamente. usar de manera eficiente y equitativa un espacio que finalmente nos pertenece a todos, A que es todos, sí, la atmósfera terrestre donde están estos satélites. Y por lo tanto es súper interesante cómo esta conversación se empieza a tejer. Ya nos contabas de este congreso que será el 2027, donde será fundamental la forma en sí, que los datos sean presentados y este piloto que han estado haciendo con SpaceX, por ejemplo, para cierto, convencer a los legisladores que es posible, es costo efectivo y termina beneficiando tanto a las empresas como a la exactamente, investigación como a los astronómica científicos. tal cual, que es fundamental y que se realiza todavía desde nuestro planeta. Tal vez en algún momento tengamos radiotelescopios en la Luna, pero por ahora lo mejor que tenemos está en la Tierra y hay que tratar de usar ese espacio de tal manera que todas las actividades que queremos realizar ahí se puedan realizar sin ningún problema. Son las Correcto, 12:58 y estamos llegando al sí, final de esta muy interesante conversación. Y por supuesto le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, el doctor Giorgio Siringo, físico de la Universidad de Roma La Sapienza, doctor en astronomía por la Universidad de Bonn, actualmente Senior Radio Frequency Engineer, Front-End Technical Lead y Spectrum Manager en ALMA. Y estuvimos conversando sobre los desafíos actuales y futuros en la interferencia por radiofrecuencia. Giorgio, muchísimas gracias por la conversación, estuvo muy gracias, entretenido. gracias a ustedes para darme esta oportunidad. Es un tema muy importante para nosotros. Bueno que el público esté al tanto, pueda saber cómo se desarrolla.